Empezamos. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Confianza, honestidad, tolerancia, mansedumbre, júbilo, indefensión, generosidad, paciencia, fe y mentalidad abierta. Estas son las características superficiales, dice los maestros de Dios. Entender como maestros y alumnos, pues, a los doncos milagros, simple, pero a los que no lo conocéis, pues todos somos maestros y alumnos. Y en este proceso, pues cada uno tenemos una serie de características y aquí os vais a identificar más con unas que con otras. Pero hasta que lleguemos a ellas, porque vamos a empezar con la confianza. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades externas son muy diversas. ¿Veis? La diferencia. Tenemos un amigo que dice que lo divertido del mundo dual es la diversidad. Pues en esa diversidad nos vamos conociendo, vamos viendo cada uno con sus características y nos vamos viendo. Durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestros de Dios, aún no han adquirido las profundas características que los establecerán como lo que son. Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. Imaginaos aquí que descubrís un don y tenéis que ponerle en práctica, desarrollarlo. La expiación es como la salvación, como el completarse, el descubrirse. ¿Sí? Y al interrelacionarlos, pues cada uno con sus características, pues van enseñando a los otros ese camino. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal establecida en el tiempo a fin de que los conduzca más allá de él. Estos dones especiales nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje-enseñanza se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. En este sentido, todos son iguales. Parecemos diferentes, pero en el proceso todos somos iguales. Pues, en el camino lo que vamos a conseguir al ir desarrollando esas características es ver que todos somos iguales. Todas las diferencias que puedan existir entre los hijos de Dios son temporales. No obstante, puede afirmarse que, en el tiempo, los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. Esta confianza es la etimología de Internet, para que veas he ido cogiendo la etimología de Internet con la de Curso de Milagros, para que veas la diferencia, porque hay cosas que nos sorprenden cuando leamos lo que explica de una, la diferencia que hay entre lo de Curso de Milagros. Esta es la Internet de confianza. Confianza, esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o que en otra persona actúe como ella desea. Tengo plena confianza en sus capacidades. 2. Seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Inicia el ascenso con gran confianza. Pues aquí explica lo de la confianza que tiene una persona en el que algo suceda. Y ahí es donde ponemos el problema, que confiamos en que todo suceda como creemos que nuestra mente es. Y al no aceptar lo que pasa, pues ya perdemos confianza, la confianza ya se va. Las características estas vamos a ver ahora, que es confianza y ya se va sincronizando con el texto, porque aparece confianza como un similar de fe. Y luego vamos a ver que la fe está dentro de una de las características. Confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados.
Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Y vais viendo la diferencia de la etimología de antes a esto, cómo va dando mucha más fuerza y más poder al maestro la confianza. Hasta el punto de que me empieza a poner ya causa y efecto, muchas explicaciones de un curso de milagros que nos van llevando a eso, a ganar en confianza a tal punto que nos va subiendo la autoestima. Y lo de las reglas pues, va cambiando, va viendo que las reglas del mundo dual no son las suyas. Entonces va viendo que hay otro mundo más allá de este que nos permite alcanzar confianza. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? ¿Ves? Aquí empieza a marcar el poder y cómo lo compara, de volar con las alas de un gorrión a las de un águila. Pues eso ya va llevando a como una especie de libertad. Sentir un águila de esa manera pues hace que vayas ganando confianza y te va quitando la responsabilidad, porque te va diciendo que el poder no es tuyo. Ese poder viene de algo más allá que es tuyo. Pues tiene que haber algo más nuestro, más allá, que podemos llamarlo espíritu superior, que nos da ese punto de confianza. Vamos a seguir ahora con el desarrollo de la confianza, que es lo trabajoso de este punto. No vamos a ir a todas las características, pero el último punto del desarrollo de la confianza nos va a sincronizar con la siguiente característica, que es honestidad. Y vamos a hacerlo así, pero en esto a mis compañeros de un curso de milagros les digo que les decía, aquí voy a tener que volver por lo menos 2000 veces, porque en cuanto me pierdo, en cuanto juzgo, en cuanto pierdo paz o confianza, a volver a trabajarla y se lo va a devolver y buscar en esas 6 fases en las que me he perdido, enganchar ahí y volver otra vez. Pero el desarrollo de la confianza es una herramienta buenísima, la tengo en mis sincronicidades. Esta charla la tengo para hacer terapia en un día con las sincros para que la persona vea cómo se puede trabajar su confianza desde estos 6 puntos. El desarrollo de la confianza. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de desasimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante ese periodo parece como si nos estuvieran quitando cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. Este periodo de desasimiento es como un desapego. Vamos viendo que en vez de quitarnos cosas somos nosotros los que los vamos quitando. Y ese proceso de desapego por eso es doloroso, porque vamos quitando hasta creencias. Y el dolor llega de eso, de esa creencia, de ese sentimiento de estabilidad, pues llega uno de inestabilidad. Es lo que nos hace que sea doloroso. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor esté en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado al punto en el que pueda efectuar el cambio interno totalmente. Por eso, a veces, en el plan requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. En esos cambios, en las circunstancias externas e internas, pues hacemos ese juego. Muchas cosas externas que no van con nuestra vida y no nos hacen feliz, intentamos moverlas para encontrar esa felicidad, esa paz, esa confianza. Y nos va a llevar a trabajar en el interior, para que veamos dónde está siempre el problema. ¿Sabes? El problema siempre va a estar dentro. Esas cosas externas son las que nos marcan el problema interno. Ahora, el
maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o si lo disminuyen. Descubrirá que muchas cosas, si no la gran mayoría de las que antes valoraba, no hacen sino obstruir su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Aquí ya empezamos a trabajar, el trabajo rapidísimo. Imagina, ir seleccionando las cosas que antes nos gustaban, nos hacían feliz, a ver que ahora ya no. Pues en ese periodo de selección se ve muy rápido. En cuanto repasemos un poco nuestra vida hacia atrás, vamos a ver cómo hemos ido seleccionando y cómo seguimos seleccionando ahora. Puesto que ha valorado lo que en verdad no tiene ningún valor, no generalizará la elección por temor a lo que cree que pueda perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. Y eso se va viendo más cuando valoramos y que aprendemos de todo. Aquí en el aprendizaje, en lo que valoramos, hay que ver eso, que podemos aprender de las situaciones positivas y de las negativas. Y cuando empezamos a valorar, pues vamos a elegir siempre lo positivo para seguir aprendiendo, pero ver que eso que nos ha hecho subir, pues nos ha llevado a trabajar nuestra paz y nuestra confianza hasta un punto de eso. Pero una vez que valoras y que puedes aprender desde lo positivo, pues vas a aprender desde lo negativo. Pues ese punto de valor, por eso dice que solo significa valor en eso. Una vez que aprendes a valorar las cosas, pues vas a valorar, aprender y fluir más con la vida que ir siguiendo por los baches, teniendo baches en ella. La tercera fase por la que el Maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el Maestro de Dios se siente llamado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Vamos aquí, el ir renunciando a cosas del mundo dual, del mundo terrenal, de lo que cuesta, cuando hay tantas que nos tienen ahí en paz, como una zona de confort o experiencias que no queremos enfrentar. Pues ahí nos va llevando eso, que hay que ir renunciando a todas estas cosas que no nos dejan avanzar para poder seguir avanzando en nuestra evolución espiritual. Y lo de sacrificar, vete la palabra sacrificar, que dice sacrificar en aras de la verdad. Pues el sacrificio se ve que no es tan grave, porque la sensación que te da cuando haces ese cambio, cuando renuncias a lo que ya no te llena y no necesitas, pues ya es un sacrificio, es un cambio. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería tal exigencia. Esto solo lo puede aprender a medida que de hecho renuncia a lo que no tiene valor. Mediante esta renuncia aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Pues que, ¿cómo va explicando el cambiar? Pues creemos que hay que seguir luchando y seguir sacrificando, y en cuanto te entra la duda y crees que no lo puedes valorar, pues se te da el regalo. Se te va como marcando el camino, te va diciendo, sigue por aquí, que es por donde vas bien. Entonces, sentir esos regalos sin hacer casi nada, solo renunciando a lo que le estábamos dando valor y a lo que estábamos sosteniendo, pues es una sensación de confianza, de esa confianza. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje.
Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido. El potencial de su aprendizaje es literalmente asombroso y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Ese periodo de asentamiento lo que provoca es eso, que vamos aprendiendo y lo tenemos que ir integrando, ¿no? Según vamos integrando eso, pues se va viendo cómo evolucionamos. Y a veces eso, pues, a ver el valor de transferir lo aprendido. Pues ese aprendizaje que llevamos ya, muchos que llevamos en el mundo espiritual, pues se va viendo ya, que cuando lo transferimos a la vida, en un lugar, pues podemos poner en práctica esas lecciones que llevamos, igual que alguien que no entra estudia en el mundo espiritual, sino que su camino de vida, pues sus experiencias que ha tenido, ya las va poniendo en práctica en lo siguiente que va viviendo. Renuncia a lo que no quieres y conserva lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree. Mas, cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí ya no seguirá adelante solo. Simple es lo obvio. Ese es el trabajo. El que nos vayamos facilitando la vida con estas cosas del mundo espiritual, ¿sabes? Y viendo qué fácil es, qué fácil es. Y solo hay que ponerlo en práctica. Solo es práctica. Si ponemos resistencia y eso, pues, se acaba el aprendizaje, nos frenamos, que no vais a ver la sorpresa que viene después. Pues este trozo lo vi tan bonito cuando leí Los Milagros que me lo cogí. Y cuando pensé en ir a hacer charlas, dije, bueno, pues cuando venga gente conmigo a hacer las charlas, pues les mando el texto. Y cuando fui a Valladolid, pues les mandé el texto a los que vivían conmigo a Valladolid. Cuando hice 2 o 3 charlas, pues los que vivían conmigo les mandaba esto para decirles que habían elegido acompañarme en ese camino. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. Rock and roll. El Maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que realmente ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor, pero sí lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio tan fundamental en su sistema de pensamiento imposibilitó el que pudiera discernir. Parece que vamos bien, para que veáis todos esos golpes que os pegáis en la vida, ¿sabes? Que no es lineal el aprendizaje y la evolución, que parece que vamos bien, que vuelvo, yo evolucionado y llega el momento en este de permitirse estar ahí, porque la mayoría de la gente cuando caemos ponemos mucha resistencia, si queremos salir rápido, pues permitirse estar ahí para salir con más suavidad. Si queremos salir rápido de una situación negativa, nos va a tener más tiempo ahí, porque estamos poniendo en la resistencia. Permitirse todo para que fluya más y veamos con más claridad. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar a un lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. No buena resistencia es verdad ese camino, pero dice hasta mucho tiempo. Pues como el tiempo no existe, nos puede pasar en un instante que salgamos de ahí, pues en darle tiempo, pues eso, no para resistencias. Pero este periodo provoca eso, que parece que vamos muy bien, y digo, Juan, ¿qué pasó? ¿Qué has juzgado? ¿Y dónde te has saltado? Ahora vamos a hablar de una de las características que es en tolerancia o en indefensión, y es el saltarme esa característica me lleva otra vez al desarrollo de la confianza, porque he visto que haya vivido como un fallo. Finalmente llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje.
Lo que antes se consideraban simples sombras, ahora son ganancias substanciales, con la que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. No sé, ¿cómo lo va poniendo? Pues ya va sincronizando, es que yo el libro, cuando veo sincronicidades, pues ya va sincronizando el solo. Y aquí ya va sincronizando con la siguiente característica. De confianza, desarrollo la confianza y ya va enganchando con la honestidad, que es la que va después. Me va explicando bien. Pues ese periodo de logros nos dice que podemos usarlo además en los dos momentos, cuando estemos mal y cuando estemos bien en calma. ¿Vale? Ver que podemos utilizar todo lo aprendido en cualquier momento. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado, y no presenta ninguna dificultad. En realidad ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Ahí vamos viendo lo que valora la paz. Si nos está valorando la paz con de la observar, ya quería yo presentar eso, todo lo que no nos dejaba llegar a la paz. Pues aquí nos dice el valor que tiene la paz. Y la paz va llegando ahí, hasta decir que es lo más deseable, que quién quería ir a ningún sitio. Lo pone además como un estado celestial, el cielo. Pues en un viaje les expliqué en un coche lo que pasaba, cómo no vemos el cielo. Y es sobre 3 preguntas que hago en mis sincros, que es de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas. Y en ese proceso es donde lo vemos. Yo les digo, venimos del cielo, vamos al cielo, pero no vemos que estamos en el cielo. ¿Por qué? Pues por todos esos velos, esas cosas que nos impiden ver, pues esto nos lleva a eso. Si empezamos a trabajar desde la base, desde la paz, vamos a ir viendo que sentimos ya algo que nos de este mundo. El libro dice que se siente que hay una paz que no es de este mundo. Y la mayoría de la gente con los que yo hablo de eso, que se la han sentido, pues yo la sentí meditada. Entonces muchos me dicen eso. He hablado con alguna que la sentí en otro espacio. Pero sentir esa paz que no es de este mundo, pues nos lleva a otro punto. Y lo voy subiendo. Si no hay una paz que es de este mundo, tiene que haber un amor que no es de este mundo. Y tiene que haber una felicidad que no es de este mundo. Pues esta paz que no es de este mundo, si la ponemos como que es eterna, pues tenemos que ir avanzando para llegar a eso, al amor eterno, a la felicidad eterna, que es donde querríamos ir todo pensando como es un estado celestial. Aquí está la honestidad, ya veis, cuando veis un micrófono y eso, ya es que le he cogido en internet para comparar la definición de eso a la de un curso de milagros, porque en algunos son una explicación abismal, muy diferente a la otra. Entonces, a ver, honestidad. Cualquier cualidad de la persona o cosa que es honesta. Nadie puso en duda la legalidad urbanística de los polígonos, pero sí dudaron algunos de la honestidad del alcalde. Es aquí, pues, entre la confianza, no los plegantes, entre la confianza y la honestidad va a pasar eso siempre. Que las del mundo dual van a ser muy finas, es muy fácil de romper la honestidad, la confianza, porque en el mundo dual lo ponemos en los demás, ponemos la confianza en la honestidad, en el alcalde, y va a hacer eso, que en cuanto pongamos fuera le vamos a dar poder al otro. Por eso esto nos enseña a trabajar la confianza en lo mismo y ver que cuando la ponemos fuera, pues hay dos opciones, que sacamos algo que está sin sanar para sanarlo, y lo contamos, ya le estamos dando poder al otro al contárselo. Imaginaos con una pareja que le cuentas todos los problemas y te conoce, pues él va a saber atacarte en todo lo que no tiene sanado de una manera que es, pues ya has puesto la confianza en un sitio y corres el riesgo de que se rompa sola. Pues trabajando, desarrollando esa confianza, lo que vamos a hacer es en nosotros mismos. Entonces va a subir nuestra autoestima, que se van exhalando todas esas cosas. Entonces cuando nos digan algo, vamos a ver claramente si está sanado o no. Si nos quita paz, es que no está sanado. Y si vemos que es casi como una petición de ayuda cuando vemos el ataque al otro, pues vamos a ver que está sanado. Esa diferencia entre ver lo que pasa en el mundo y lo que nos enseña el libro es para eso, para ver que todo es trabajo interno. Aquí sale una de las virtudes de los pecados capitales. Y tiene este significado, es castidad. Pues castidad
tiene otra cosa con los sinónimos, que es pone honestidad y pureza. Pues fijaros, la honestidad, pureza como virtud que enfrenta a un pecado capital. Pues ya va sincronizándose también con los pecados capitales. La honestidad consiste, por lo tanto, en ponerse en el lugar hipotético de la propia vida futura y la de las generaciones pasadas y venideras, y elegir no hacer o decir nada que pueda mancillar el honor o la reputación de la familia. Aquí vais viendo todavía que son definiciones del mundo dual, que son de internet. Entonces, no te muevas con miedo, no intentes mancillar la reputación de la familia, va como cerrándolo en un grupo más pequeño en vez de ser honesto hacia todos. Entonces va como limitándote. Siempre las cosas duales nos van a poner límites y vais a ver cómo las nuevos humanos se expanden y no hay límites. Que sigue siendo definición de internet. La honestidad es la cualidad de honesto, adjetivo con los significados de decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto y honrado. De esta última sinonimia puede deducirse la asociación de honestidad y honradez, virtud o cualidad del hombre honrado y signo de rectitud de ánimo e integridad en el obrar. Seguimos, ¿veis? Seguimos dualidad y intenta explicar lo que es honestidad con muchas más palabras, con mucho más actos. Me fui a la calidad de honesto. Dice calidad de honesto, pues ahora explica lo que es la calidad de honesto y nos sigue poniendo esa parte de la... Honesto, que actúa rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios. Era un honesto padre de familia. Persona que respeta las normas socialmente establecidas, especialmente las de carácter sexual. ¿Sabías que en esta villa viven las mujeres más honestas y bellas de la provincia? Sí, dualidad, ¿sabes? Como no encuentra la forma de explicarlo, pues van definiendo la honestidad de una manera que se pueda entender desde el mundo dual, desde un punto moral, explica además. Pues la moralidad, la ética y todo eso nos limita para experimentarnos. Cuando vemos cómo habla la honestidad en Cosmerados, vais a ver que es un cambio totalmente. Si os preguntan ahora a todos si sois honestos, pues muchos diréis sí, creo que sí. Cuando veis lo que explica el libro, vais a decir, a ver dónde me he perdido que me llega a ese punto. Vamos a ir a una simple por aquí. Pues eso, tiene la mayoría de las similares que tiene van relacionadas con eso, con el mundo dual, con explicaciones limitantes. Vamos a incluso ahora. Honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, le es imposible estar en conflicto con nadie o con nada. ¿Veis el cambio, no? Es abismal el cambio de las definiciones primeras a estas, porque es congruencia. Esa congruencia es muy difícil de llevar a cabo, porque nos pone en estas fases. En las de pensar, en las de decir, en las de hacer, en las de sentir. Una forma muy importante es esa, sentirnos primero. Si estamos pensando algo y vamos a decirlo, vamos a hacerlo, sentirnos primero, porque ahí vamos a ver. Si nos movemos desde la paz, vamos a ver qué es donde vamos siendo congruentes. Y si no, pues a trabajar, a ver qué nos pasa, que decimos cosas que no queremos decir, pensamos cosas que no queremos decir y nos llevan a pedir ayuda. No tenemos problema en decirlo eso, porque siempre vamos a decir lo que tenemos que decir, pero
ir entendiéndose. Cuando hay conflicto con eso, ver que lo que estamos diciendo es para fluir, para ser congruentes y para pedir ayuda. Pero este ejercicio que siempre en el taller de Descubre tu Ser se mostraba con un muñequito, pues se dibujaba un muñequito y el muñequito aparecía la congruencia desde ese punto que es tan difícil de llevar en el mundo dual, pero eso es porque vamos al 15% de conciencia. Si lo hubiésemos un poquito más, pues iremos más fácil. Pues eso nos ayuda a creer que solo cometemos errores, que no es tan grave lo que hacemos, porque vamos a ir despertando poco a poco. La paz mental, sí, esa es. La paz mental que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Aquí, el punto del maestro de Dios, como tiene que ganar de confianza y eso para ponerse en marcha. Pues hasta así yo no soy honesto, porque vengo aquí y me pongo, pero todavía tengo resistencia. Pues ver eso, ¿sabes? Que va ganando tanto en confianza y va viendo que no puede entrar en conflicto con nada y con nadie, que es capaz de hacer cualquier cosa. Por lo tanto, solo puede triunfar. En esto, como en todos, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan. Por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no van a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Es uno de los cambios importantes, empezar a hacer cosas por el bien común, más allá de nosotros, por la mayoría de la gente. Es lo que hace un maestro de Dios, que lo siente que tiene que hacer las cosas por los demás también. Ese punto que vamos a ver luego, que parece como egoísta cuando hace cosas para él, pues es porque ya da ese salto para ver que es por el bien común. Tolerancia. Ya volvemos a la tolerancia del mundo dual. Vuelvo a bajar el mundo dual. Tolerancia. Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Les enseñan a tener un sano espíritu de tolerancia que les haga apreciar y respetar las opiniones ajenas. Esto va bien, porque aunque parezca eso de internet va bastante bien con la explicación que va entrando. Mete ya otra característica, ya va metiendo paciencia y ya va llevándonos a reforzar nuestras características, a ir viendo cuáles son las que tenemos desarrolladas y las que tenemos que desarrollar un poco más. La virtud de la tolerancia requiere detectar el error o el mal, tener la capacidad para oponérsele y, sin embargo, soportarlo pacientemente sin que este proceso esté motivado por egoístas intereses personales. Si no existe poder para oponerse, no es propio hablar de tolerancia, sino de resignación. Aquí llega el punto de la resignación. Hay una palabra que es aceptación, aceptar, es la última fase del duelo. Y es muy diferente a resignarse. Entonces la aceptación nos da la opción de poder cambiar y evolucionar. En cambio, la resignación vamos a ver que eso ya no tiene remedio. Pues ese salto de aceptación a resignación, entender. Y luego ver eso, detectar el error, el mal. En Curso Milagro nos enseña a corregir los errores de la misma manera. Entonces ver el mal y el oponerse a esas cosas va a hacer eso, que seamos más tolerantes con el que comete errores, pero ver que se puede corregir. Todo error se puede corregir. Generalidades. A nivel individual, la tolerancia es la capacidad de aceptación de una situación o de otra persona o grupo considerados diferentes.
La tolerancia individual se manifestará en la actitud que una persona tiene ante aquello que expresa valores diferentes a los suyos propios. Sí, ese es el origen de todos los conflictos. No tolerar lo que está haciendo el otro hasta el punto de ir marcándoles el error y ver que está haciendo algo malo. Y ahí es donde entramos ya en el juicio. El mal y el bien pues provoca eso. Y eso, hay gente que ha venido a marcar los errores y otros pues a enseñar eso, que el camino es otro, sino entregarles ese error para que el que sabe corregir los corrija. En ese camino estamos ahí, en ese conflicto, viendo que todavía pasan cosas malas. Aquí ya tenemos unos números. Punto 3. Tolerancia. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin uno engañarse a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza. ¿Ves cómo lleva atrás? Lleva deshonesto, falta de confianza y nos lleva al desarrollo de la confianza, porque el juicio provoca eso, que no estamos viendo a nuestro hermano aquí, en el momento presente. Aquí nuestro hermano no está haciendo nada. Entonces estamos juzgando acontecimientos pasados hasta el futuro. Si tenemos miedo de lo que va a hacer nuestro hermano, pues metemos el juicio por lo que va a hacer. Pero en el momento presente no está pasando nada. Y ahí es por eso que nos dice que somos deshonestos. Pero ese trabajo de todos, en conseguir ver a nuestro hermano inocente, ese es el proceso ese, de no salirnos de aquí, del momento presente. En cuanto la mente se vaya de ahí, va a entrar en el juicio. Y ya os digo, que si antes decía que tenía que volver 2000 veces a desarrollar la confianza, ya digo, menos de 2000 veces. Pero todavía digo 2000 para seguir trabajando. Y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgar de una manera u otra? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en tal caso, ¿podría haber alguno que fuese diferente? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Es como vuelve a hablar de los juicios de los juicios. Pues hay un punto en el manual del maestro que nos enseña, nos explica cómo se deja de juzgar. Y nos dice que no podemos juzgar porque no tenemos toda la información. Nos dice que el único que tiene toda la información es el Espíritu Santo. Porque pone además que el tiempo no es lineal. Es como un mundo cuántico. Entonces, él tiene toda la información, las pasadas, las presentes y las futuras. Y a base de eso, él hace su juicio y el juicio final es siempre que el Hijo de Dios es inocente. Pero en ese proceso que tiene toda la información, pues a nosotros nos quita esa responsabilidad diciéndonos que no es que queramos, es que no podemos. Entonces, si no podemos juzgar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a lo que dice el desarrollo de la confianza. Vamos a ir valorando lo que más nos llena, lo que más nos lleva por el camino, nos saca del camino, para en esa valoración ir viendo dónde nos llegamos y cómo vamos moviéndonos por la vida, evolucionando, para apartar esto, apartar el juicio que yo decía antes que era el deporte nacional, pero es el deporte mundial, juzgar. Estamos en mansedumbre del mundo de la otra vez, igual coincide como antes. Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. La mansedumbre, los mansos se heredarán la tierra. En ese punto de mansedumbre, cuando veamos en Bus Milagro, vais a ver a dónde lleva ahora. Mansedumbre. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del programa de estudios de Dios y de su sustitución por la demencia. Aquí explica algo que un maestro de Dios en un curso de milagros no sé hasta dónde llegará, yo no llego ahí, es el punto de que no puede
infligir sufrimiento ni sentirlo. Pues ahí él va subiendo su autoestima hasta el punto que no le duele nada. Entonces él sabe que todo lo que va a hacer tampoco va a hacer daño y por eso se mueve desde esa manera, porque todo lo que haga, todo lo que pase va a ser perfecto para eso. Sigue valorando en vez de juzgando. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño lo confundirá, le hará sentir ira y temor, así como abrigar sospechas. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que, de hecho, hacer daño no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Pues en ese punto, otra vez, por mucho que pensemos que podemos estar bien, pues cuando nos enfadamos o cuando sale la ira, pues ver que estamos pidiendo ayuda. No pasa nada porque nos enfademos o por el deseo, pero ver que nos dormimos y es como cerrar el canal, la conexión. En ese punto de dormirte ya no puedes ir a tu maestro. Entonces, te metes más en el mundo dual, del conflicto, y el espíritu, no puedes escuchar al Espíritu Santo, a tu yo superior, porque estás en una vibración que no te permite hacer eso. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene sentido, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección, si no esta, tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Qué cambio? ¿Cómo va explicando? ¿Cómo se va cambiando el rumbo de estar en conflicto a estar en paz? Pues no lo vemos así. Hemos hecho hace poco una lección que habla de eso. ¿Quién elegiría el infierno pudiendo elegir el cielo? Pues eso sería así de sencillo, pero en el cambio de percepción, en el desarrollo de la confianza, que nos va a ir dándonos más paz interior y más autoestima, pues va provocando que vayamos mejorando en eso. Y que queramos elegir el cielo, ¿no? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta hacer daño, cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcadora e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que sus pensamientos de maldad no emanaban del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unieron sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, quedó libre para ser lo que es. Elegir la fuerza, ¿no? Dice, elegir la fuerza en la mansedumbre. Pues vuelve a ese punto. El no moverte, el ser manso, lo que provoca es eso, que en vez de que seas débil, pues te va haciendo fuerte. Porque ves que en tu indefensión que pasaremos ahora, pues radica tu fortaleza, haciéndote que no se guarde el conflicto. Porque en cuando sales de la mansedumbre te vas a defender y ese conflicto va a provocar que pierdas fuerza. Se nota además. Si discutes, si te enfadas, si sientas el conflicto, hasta contigo mismo, ya no hace falta nadie más. Contigo mismo vas a ver que esa energía baja. Pues hay que ver por qué es porque perdemos fortaleza. Júbilo. Júbilo, gozo o alegría muy intensa que se hace ostensible. El pueblo aclamaba a su héroe con gritos de júbilo. Hay que saber que el júbilo del mundo dual es muy corto en el espacio, ¿sabes? Celebrar eso, un triunfo del equipo, lo que sea, y el júbilo de un curso de milagros es el que nos va llevando al cielo, el que se va convirtiendo esa alegría, esa felicidad en más tiempo hasta llegar a la eternidad. Podríamos llegar a mantener la eternidad. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que ahora el miedo es imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre llenas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no van a ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre,
tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Aquí ya son palabras de Un Curso de Milagros, además que son las únicas emociones que explican, aparecen, que no pueden sentir miedo y que tienen la claridad de que son amados. Pues ahí es. Cuando sentimos que somos amados, el miedo se va yendo. Pues hay que empezar a trabajar interiormente, a subir nuestra autoestima, a ir amándonos y a dejarnos amar por Dios, que es el que siempre va a estar ahí. Y eso que hace, va a ir deshaciendo el miedo. Un Curso de Milagros dice que solo hay dos emociones y una es verdadera y la otra es falsa. Y es el objetivo, que el amor vaya deshaciendo el miedo para conseguir júbilo, estar mansos y ganando en eso, en confianza, en autoestima, paz interior. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su canto de gratitud y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. ¡Qué gozo tan inmenso! Compartir el propósito de la salvación. Fijaos aquí, cómo nos va llevando al cielo otra vez, nos va marcando ese camino. Entonces, el ver la confianza, volver a la confianza en Él y ponerlo en su mano, y dice que Él va por delante. Y esto lo explico siempre desde la palabra del ser humano. Somos seres humanos. Pues, entender que el ser es como que fuese el espíritu, el guía, y es el que nos va guiando. Si vamos poniendo todo en sus manos, Él nos va llevando por el camino y nos va marcando, nos va haciendo sentir de esta manera. Indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado mientras no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Cuando nos defendemos ya nos hemos metido en el mundo dual. Tenemos que, además las defensas siempre van a ir hacia cosas limitantes, hacia creencias limitantes, hacia no saber quiénes somos, y esto lo que nos dice es eso, que al ser hijos de Dios ya lo tenemos todo. Entonces, todo lo que veamos que necesita defensa hay que cuestionarse. Porque va a quedar conflicto. Cuando nos enfrentemos con alguien o con nosotros mismos, con nuestras nuevas creencias que van a ser las que van a sustituir a esa, pues hacen eso. Y es un buen ejercicio ir sustituyéndolas para no sentirnos tan vulnerables y sustituyendo unas creencias sobre otras que sean más amplias y no nos cierren tanto. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Al principio permite que se le desengañe lentamente, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro, lo que se experimenta es seguridad, lo que se experimenta es paz, lo que se experimenta es dicha, lo que se experimenta es a Dios. Aquí ha explicado el cielo, casi. Dicha, pues esas experiencias lo que provocan es eso, que al no defenderte no entras en conflicto. Si no entras en conflicto con nada y con nadie, pues vas entiendes dónde estás verdaderamente. La generosidad es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio, comparado a menudo con la caridad como virtud. La generosidad se acepta extensamente en la sociedad como un hábito deseable. Entonces, viendo que pone caridad, pues el punto de caridad y de generosidad va a ser muy en Un Curso de Milagros, porque aquí va viendo eso, que es como una necesidad. Necesito ser generoso, ser caritativo por alguna carencia que tengo. Y Un Curso de Milagros nos va a llevar a un punto de decir, ostras, lo que estoy haciendo ahora que he aprendido a ser generoso. Generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los Maestros de Dios, este se basa, a fin de cuentas, en la confianza.
puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar, en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Ya vais viendo, ese punto de diferencia y en la siguiente pregunta se va a ver mucho mejor la diferencia de la generosidad a lo que creíamos antes. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible, en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios y para el mundo. Fijaos en dónde lleva, lo opuesto. Y es por eso, porque entendemos que generosidad siempre es dar para perder y o dar algo que nos sobra, o dar de forma caritativa. Ya vamos a ver lo bonito que es y lo fácil que es ser generosos con nosotros mismos. El maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder su causa, no podría ganar nada. Si el maestro de Dios intenta hacer lo mismo, ser generoso de esa manera, pues lo que va a sentir es pérdida. Bien, dando de esta otra manera, pues lo que va a sentir es que se le refuerza lo que va dando, porque solo va a dar lo que tiene y al darlo se va a ir aumentando en vez de convertirse en pérdida. Ves también que no habla del mundo, no va de nada material, sino que ya les da cosas espirituales, ¿sabes? Que no es materia. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su Hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Qué fácil, ¿eh? Sería decir, estoy en paz, doy paz, y que esa paz se refuerza. Pues ya nos pasa. En un círculo de meditación ya pasa, eso se refuerza. Y se gana esta confianza. Se va viendo que todos esos dones de Dios se van reforzando en la manera en que quieras observarlos y aumentarlos. Pero ese es el proceso, de olvidarse tanto del mundo material y centrarse más en la espiritualidad. Paciencia, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Soportó la desgracia con paciencia ejemplar. Calma o tranquilidad para esperar. Ten paciencia, que enseguida acabo con esto y vengo a buscarte. Vais viendo aquí, se ve claramente que es igual. Entonces, capacidad para sufrir, tolerar desgracias. Es el punto de resignación. Esto que antes salía resignación. El juego es ese, ¿no? No resignarse y no empatizar tanto con el sufrimiento, sino ver que la paciencia es una virtud que enfrenta los pecados capitales. Entonces, la paciencia es la que enfrenta la ira y el enfado y el odio. Imaginaos, practicar la paciencia del modo de deshacer el pecado capital. Lo que va a hacer es que resolvamos el conflicto ahí, porque ya no hay enfado, ya no hay ira. Entonces, vuelve esa paz sin ese conflicto. Pero como estamos en un mundo global y estamos experimentando pecados capitales y eso, pues ir teniendo claro que hay unas virtudes que lo van a deshacer hasta que nos cansemos, hasta que se canse el último que esté aquí. Vale, ahora aparece tolerancia, veis que mete sufrimiento, tolerancia, mansedumbre, ya va cogiendo más partes, más características de las que hemos leído. Calma, que da paz, la paciencia va a dar paz. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan.
ya que piensan que las cosas que no dependan estrictamente de uno se les debe otorgar tiempo. Ahí va hablando de tiempo, vete a la fortaleza otra vez de la que hemos hablado antes, cómo se siente la fortaleza en las otras fases, por eso nos pone paciencia después. Pero va a llevarnos a una forma de ver la paciencia muy diferente, hasta un punto de resolver los problemas que están sin resolver todavía. Paciencia. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar, y esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados indudables que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurra en el futuro. Gerardo de Gomez, ¿no? Dice que no tiene prisa. Pues ese punto de no tener prisa es por eso, porque tiene tal seguridad en sí mismo que sabe que lo que tiene que pasar va a pasar. Y para eso están los maestros de Dios. Sin nosotros sería casi imposible que esto pasara. Pues ese cambio, ese traer el cielo a la tierra y deshacer el mundo dual y acabar con el sufrimiento, pues depende de esta característica, porque no hay prisa. Dice, espera sin ansiedad. Si vemos que la ansiedad es el miedo al futuro, pues ya lo ve, ya hay miedo. Y sigue evolucionando en su camino, desarrollando sus características. En el pasado tampoco se produjeron errores, ni ocurrió nada que no sirviera para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para los que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. Desaparece el miedo. Y explica eso, que hay cosas que hay gente que no entiende por qué les ha pasado y que llegarán a entenderlo. Pues ese es donde estamos hoy, en el conflicto, ¿sabes? Es como la primera fase del duelo, negación. Pues en esa negación, esa persona todavía no entiende por qué le ha pasado, pero va a llegar a entenderlo. Y el punto de que podemos corregir el error, que si nos damos cuenta de que algo de lo que hemos hecho nos está causando dolor, pues podemos solventarlo. Pues esto se lo mandé a dos amigos, y uno me explicó que había una cosa que le estaba haciendo daño, y el otro me dijo que no, es mío. Y pues la diferencia en su camino de evolución, ¿sabes? Pues con uno vi que sí que le hacía daño algo que había hecho, y el otro se dio cuenta que era suyo y que se lo tenía que trabajar. Esta fe, no sé si es del libro. Fe, creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Tener fe. Virtud teologal del cristianismo, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. A ver, del mundo dual, y eso, mete Iglesia Católica, mete Dios o dioses, entonces es como poner la fe otra vez fuera de nosotros. En alguien que parece que nos guía en un curso de milagros, y en alguien que nos puede salvar o puede solventar los problemas de la tierra. Cuando mi Dios, el Dios de curso de milagros, no ve nada de esto, entonces no va a solucionar ningún problema de estos. Y eso, todo una parte muy religiosa, muy cristiana además. Habéis visto que nos hemos saltado de la paciencia a la fe, pues ordenando las fotos no sé qué me pasa, pero con las imágenes me las mueve y corregí. No sé, me cambié el título y eso la corregí, y ahora sí hemos tenido que esperar un poco más de paciencia, hemos pasado un poco por la fe para llegar al bolo de la paciencia. El bolo de la paciencia, que está aquí enfrente, está en frente de Puentecilla, pues podemos hasta ir a sentar ahí un rato para practicar.
la paciencia. La única foto que he puesto en todo. Pero en la fe ves, mete creencia, religiones, vuelve a meter confianza, que está muy bien, seguridad, mete fidelidad. Fidelidad lo quiero explicar bien porque es una de las cosas que más conflictos crea. Sobre todo en parejas, eso, ser fiel o confiar. Hasta a alguien que le cuentas un secreto, necesitas un punto de fidelidad para que no se lo cuente otro. Pues la fidelidad es muy complicada en el mundo, ¿no? Porque solo podemos ser fieles a nosotros mismos. No sabemos lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, lo que va a pasar, entonces intentar ser fiel hacia el otro. Cuando no somos capaces de ser fieles con nosotros mismos, pues imaginaos, desarrollar la confianza hasta el punto de eliminar esa palabra que crea tanto conflicto. No fidelidad, sino infidelidad, la que crea conflicto. La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de las necesidades de poseer evidencias que demuestren la verdad. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad producto de algún grado de una promesa. Vuelve a la confianza que hemos leído antes, más dual y ponerla fuera, y nos va haciendo eso. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ser capaces de tener fe si la estamos poniendo fuera? Nos pasa eso. ¿Okay? Aquí, la confianza, desarrollar la confianza y mi trabajo interior, porque nos va a pasar lo mismo. La fe va a ser tan fácil de romper como la confianza o la honestidad que hablamos al principio. Ahora sí. Fe. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida, mientras mantiene otros aparte. De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente, no solo algunas, sino todas. Ahí es donde vamos, ahí es donde fluctuamos. Solo ponemos la fe en algunas cosas en vez de en todas. Y ahí es donde está el fallo. Si fuéramos confiados, pues se fluiría mucho mejor con la vida que solo eligiendo cuando queremos poner fe en algo. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. Vamos viendo otra vez que los problemas y eso, y el someterlos solo a una serie de problemas. Pues el confiar en que hay que ponerlo a todos, que la solución, la respuesta siempre va a ser que el Hijo de Dios es inocente. Mucho que creamos que hay conflictos, que esa gente está muy dormida, no va a despertar nunca, hasta ahí está siendo inocente. Aunque está haciendo lo peor que podamos pensar a todo el mundo global, sigue siendo inocente. Pues esa va a ser siempre la respuesta. El Hijo de Dios es inocente. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser consecuente, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo, y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de su palabra y la definición que él tiene de su Hijo. Es como va enlazando aquí. Esta me encantó, porque como eso, yo con la sincro que me molaba, digo, como metiendo hasta la repasé unas cuantas veces diciendo, dice que entierra todas y yo veo 9 aquí y me falta alguna, viendo que me falta alguna, pero me hace muy bonito como diciendo confianza, mansedumbre, júbilo, las va metiendo ahí. Pero busqué a ver si estaban las 9. ¿Estaban todas?
Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscándolas hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Que metió indefensión, porque en esas sincronicidades que hacía no veía esta, y aquí aparece eso y vuelve a repetir júbilo. Pero es una definición de fe que nos podríamos imaginar que tenga tantos atributos. Bueno, se llegó a preguntar alguna vez en la lectura de los nuevos ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Ya está, hasta en el grupo de WhatsApp. Y yo les mandaba esta y bueno, hay que resumirlo, confianza. Pero es que es mucho más. Entonces, dejarla en algo tan pequeño como confianza, aunque sea la base, y ya está, viendo todo lo que nos puede dar la fe, pues nos llena mucho más viendo esta definición. Mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios, de la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios. De igual modo, la mentalidad abierta lo invita a entrar. Aquí entra una cosa nueva, que es el perdón, pero nos explica eso, que la mentalidad abierta se nos va a cerrar en cuanto vamos a meter el juicio, y que el perdón es esa base, que no había aparecido en todo el tiempo, y el perdón es todo el libro de Curso de Milagros es perdón, porque nos lleva a la inocencia. Si entendemos que el Hijo de Dios es inocente, pues nos va a llevar ahí. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpa sobre él lo enviaría al infierno, de igual la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Aquí habla de la voz de Dios y el que nos puede juzgar. Hago una broma en vez de con el juicio, con la condena. Y digo que Dios es el único que nos puede condenar. Y en realidad ¿cómo que puede condenar? Y es que nos ha condenado a ser felices. Y ese cambio de juicios y de condena, de esa dualidad, si entendemos que Dios nos ha condenado a ser felices, nuestra responsabilidad es serlo. El camino espiritual es donde nos va a llevar a ser felices, a buscar la felicidad. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impedirían perdonar, han abandonado realmente el mundo y permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en un júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. ¿Sabes qué diferencia? Qué fácil es perdonar para el Maestro Dios en su camino. Pues es porque sabe que el perdón le va a dar todo. El perdón va a sentir inocencia y la va a ver. Entonces va a resolver todos esos conflictos y va a sentir tal paz que no va a querer nada más que darle poder. Le va a llevar a sentir esa paz que no es de este mundo y a querer ir ahí. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadera meta. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. Sí, recalcando el perdón. El libro es todo. Según el macho
perdón, porque sabe que sí, cuando más uno insiste en ello de diferentes maneras, más vamos a ser capaces de integrarlo. Nos lleva a tener la mente tan abierta que pase lo que pase en el mundo dual, vamos a ver que no es real, porque como no va a durar en el tiempo, va a ser pasajero, vamos a ver que es perdonable. Dice una cosa que dice que el ataque no está justificado, la violencia y eso no está justificado, pero hay algo que sí, que el perdón no va a resolver todo. Pues entender eso, que aunque veamos cosas malas en el mundo y eso, no hay que justificarlas, pero sí que tienen el punto de ser perdonadas. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque que ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. Fijaos cuántas características pone que no se pueden poner porque salía el programa de estudios. El aprendizaje se acabaría, llegaríamos a un punto de que todo esto desaparecería. Pone amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna. Pues cualquier cosa de esas haría que todo eso no fuese necesario, porque sentiríamos tanto el cielo que sentiríamos el amor infinito que os decía antes, el amor que no es de este mundo, la impecabilidad. El curso lo explica como eso, entre inocencia e impecabilidad. Como pensamos mucho en el pecado, pues la impecabilidad nos va llevando a ver que nuestro hermano también es impecable. En el momento presente no está haciendo nada. En el momento presente nosotros no estamos haciendo nada. ¿Cómo nos vamos a sentir culpables? Pues aparece la impecabilidad, pero ahí pues, lleva el trabajo que hemos venido a hacer aquí. Luego su perfección, imaginaos qué difícil sería ser perfecto un 15% de conciencia. Pues, ese punto de perfección va a ir haciendo que lo consigamos. El conocimiento, pues igual. El libro habla de percepción errónea y percepción correcta. Pues ese es el salto. Para llegar al conocimiento, nosotros no lo tenemos que dar, tenemos que ir percibiendo correctamente más tiempo, porque va a ser Dios el que va a dar el salto entre la percepción correcta y el conocimiento. Eso va a cargo de él, y la verdad eterna, pues solo la sabe él y Cristo dice, o el Espíritu Santo. Entonces, cuando lleguemos a recorrer este camino, pues se nos dará también. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje. En este mundo, a los maestros de Dios se le ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Esa es la última diapositiva ya, para que veáis lo que explica de los maestros de Dios. O sea, en el manual del maestro explica quiénes son los maestros, quiénes son los alumnos, explica que los maestros eligen. En un momento de su vida han elegido ser maestros y enseñar al mundo el verdadero aprendizaje. Y no es más que eso, el perdón y sentir inocencia y ver que el Hijo de Dios es impecable y es inocente.